Mis amados hermanos, les mando un saludo desde mi casa. Aquí estamos para estudiar nuestra primera lección de la escuela dominical, el estudio bíblico número 1, y el tema trimestral es tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. El título es Adán, tipo de Cristo, el que habría de venir. El pensamiento central es Cristo, el postrer Adán, quitó la injusticia y la muerte que heredamos del primer Adán y nos justificó para con Dios. Y nuestro texto brillante, áureo, se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, y es: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Los objetivos, como siempre, son tres. El número 1 es evaluar la posición del mundo en el primer Adán y la nuestra en Cristo, el postrer Adán. El número 2 es apreciar el carácter del cristiano acorde a la posición que ahora tiene en Cristo. Y el número 3, el objetivo número 3 es aplicar a la vida cristiana los valores que derivan de su relación con Cristo. Bueno, nuestra lectura antifonal, mis hermanos, se encuentra en Romanos capítulo 5 del versículo 12 al 21 y en un versículo también en el capítulo 15 de Corintios, versículo 22. Romanos capítulo 5 del 12 al 21 y Corintios del 15 al 22. Usted puede pausar este video y leer esta lectura, amén, para poder facilitársele la clase, amén, y en cualquier momento resumir. Bueno, la enseñanza sobre el primer y el postrer Adán resulta fundamental para entender nuestro caminar con Cristo. Dios quiere que como su pueblo comprendamos que hemos sido redimidos de la herencia del pecado original y posicionados gratuitamente en Cristo Jesús. El primer Adán fue cabeza de la raza humana, por tanto su transgresión hizo caer a todos en su pecado. Adán murió espiritualmente al pecar y en él todos morimos y quedamos destituidos de la gloria de Dios. La buena noticia del Evangelio es que Cristo vino a ser la cabeza de un nuevo linaje de hombres redimidos por su sangre. Por tanto, todos los que aceptan como Salvador personal son desligados del primer Adán e insertados por Dios en Cristo. Hay dos posiciones solamente donde el hombre puede estar: o en el primer Adán para muerte, o en Cristo, el postrer Adán, para vida eterna. En esta lección aprenderemos sobre estos dos estados y cómo debemos modelar nuestra vida conforme a Cristo. Es inútil que nos enfoquemos, que nos esforcemos por sí solos para salirnos del daño que Adán nos heredó. Nadie puede vivir para Dios sin aceptar la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. La Biblia enseña que la carga del pecado original fue puesta sobre el Cordero de Dios, quien recibió en sí mismo el castigo que nos correspondía como pecadores. Cuando creemos que Él murió en nuestro lugar, resucitó y ascendió a los cielos, entonces somos transportados del primer Adán al postrer Adán y heredamos la vida que Cristo nos ofrece por gracia. Vamos a estar mirando tres puntos principales, cada uno con dos incisos. El primero es: el primer Adán generó pecado y muerte para todos. Este punto se va a estar mirando desde Romanos capítulo 5 del versículo 12 al 14. Vamos a ver entonces el primer inciso de este punto y vamos a ver nada más el versículo 12. El primer Adán introdujo el pecado y la muerte en el mundo. Y dice el versículo 12 del capítulo 5 de Romanos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En el contexto del versículo 12, la palabra de Dios nos explica la terrible condición que teníamos antes de ser reconciliados con Dios. Dice que éramos débiles, que éramos impíos, que éramos pecadores y enemigos de Dios, pero de inmediato presenta al creyente en una postura de glorificación a Dios por la reconciliación que Cristo ha hecho a su favor. Ahora, en el versículo 12, el apóstol presenta la introducción del pecado en este mundo y el medio por el cual sucedió algo terrible.
Y también ese mismo versículo deja ver que a través del pecado se introduce también la muerte en el mundo. Ahora la muerte no es parte del diseño de Dios en la creación, pero el pecado tiene carácter letal en sí mismo. En la última parte del versículo 12, otra vez se da la idea de un mal que alcanzó a cada uno de los seres humanos desde Adán hasta hoy. Sabemos que toda la creación fue sometida a corrupción por el efecto del pecado del hombre y hasta hoy gime con dolores de parto esperando su redención. Pero en manera especial la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por esta enseñanza aprendemos que los hombres no son pecadores a partir del día que cometen su pecado, su primer acto de pecado. La expresión todos pecaron establece una identidad hereditaria de pecador. Aunque no haya sido consciente de algún delito específico, el hombre es pecador por la naturaleza pecaminosa con que nace. Por esta razón y muchas más debemos de estar agradecidos con el Señor por habernos librado de esa desgracia y darnos su perdón. Entonces la conducta de cada creyente debe ser consecuente con el rescate que Cristo ha hecho en su vida a través de su gracia salvadora. El siguiente inciso, vemos el hombre que no conoce la ley de Dios, aún así muere debido al pecado. En Romanos capítulo 5, 13 al 14, vemos estos dos versículos en este inciso. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Lo primero que aprendemos en este versículo 13, mis hermanos, es que la ley fue para Israel. Sin embargo, el pecado había afectado a todo el mundo. Así que no fue a partir de la ley que el hombre vino a ser pecador, sino desde el primer Adán que pecó. Entonces es importante aprender que el primer propósito de la ley fue revelar al hombre la santidad de Dios y el segundo, hacerle ver su condición de pecado. Claramente podemos aprender que aun cuando el hombre no tenía la escritura para conocer mejor la pureza divina, estaba innatamente afectado por el pecado y por causa de esta condición recibió terribles consecuencias. La enseñanza que nos sigue dando es que desde Adán hasta Moisés el hombre era pecador, pero no era inculpado por su pecado. Cristo mismo en Lucas capítulo 12, 47 al 48 habló de la diferencia de castigo que se recibe cuando se hace el mal sin saberlo y cuando se practica la injusticia con el pleno conocimiento de la prohibición. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Vemos claramente que por esta razón los creyentes debemos tomar una actitud de obediencia a la palabra, porque vamos a dar cuentas al Señor de acuerdo al conocimiento que hayamos recibido de las Escrituras. Ahora, en el versículo 14 se nos confirma que no es la ley la que trae el efecto mortal sobre el pecador. La ley simplemente advierte que si el hombre es hallado culpable de algún delito grave debe morir. Pero la palabra nos enseña claramente que desde antes de la ley ya el pecado había hecho su efecto letal en los hombres. Por tanto, si alguien pretende salvarse por guardar los mandamientos de la ley, se ha desviado del camino que lo lleva a la salvación. La Biblia nos muestra que la ley no fue dada para ayudar con el efecto del pecado, sino principalmente para hacer al pecador que su salvación no está en sí mismo. El pecado es tan venenoso que trajo la muerte a reinar sobre los infractores, sobre los delincuentes o los violadores de la ley. Por eso la conducta del creyente al respecto debe ser resistir la tentación y huir del pecado. Al final del versículo se nos da la gran noticia que aquel Adán es figura del que habría de venir. Por ello debemos anunciar que Dios ha provisto un Salvador, el cual redime al hombre del pecado, la culpa y de la condenación. Este es Jesucristo. Amén. Vamos a ver entonces, mis hermanos, vamos a pasar al punto número 2. El punto número 2 dice la transgresión
del primer Adán y el don de Cristo funcionan diferentes. Este segundo punto abarca Romanos 5, los versículos 15 al 18, y en el inciso A, que vamos a mirar, vamos a ver los dos primeros versículos, el 15 y el 16. El inciso A dice: en Adán muchos son condenados, en Cristo reciben gracia y salvación. Entonces leemos el 15 y el 16, dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El 16 dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Los versículos 15 y 16 hacen un contraste muy importante entre la transgresión cometida por el primer Adán y el don que Cristo nos ofrece. En el versículo 15 se presenta la superioridad del don de Cristo con respecto a la transgresión de Adán. Démonos cuenta que el enfoque de la Biblia no es negativo en cuanto a la batalla contra el pecado, porque Cristo venció al pecado y nos dio a los creyentes la victoria que Él obtuvo en la cruz del Calvario. Entonces claramente podemos aprender en el versículo 15 que la gracia divina superó la transgresión humana. Unos 4000 años después de la transgresión de Adán, el Cordero de Dios ofreció su vida en rescate por toda la humanidad, dándonos perdón gratuito para todo el que le recibe como su único y suficiente Salvador. Su palabra nos enseña que los muchos que heredaron la muerte del primer Adán tuvieron a su disposición la abundancia de la gracia y el don del Señor Jesucristo, el don de Dios. En Tito capítulo 2 versículo 11, la palabra deja ver que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El hecho que sea para todos nos hace claro la grandeza de la misericordia del Señor, a la manifestación de esta gracia divina. Eso es lo que Pablo le llama el don de Dios, el regalo de Dios. Así que por su gracia Dios manifestó su don de salvación. Otra cosa importante es que esa abundancia de misericordia salvadora vino por la gracia de un hombre, Jesucristo. Dios mismo encarnado dejó su trono de gloria para venir a este mundo como hombre, para que nosotros pudiéramos tener la mejor comprensión de su plan de salvación. Por ejemplo, Jesús enseñó a la mujer samaritana que Él es el don de Dios y que si ella le pedía, Él le daría agua viva. A otra mujer, esta vez sorprendida en adulterio, Jesús le brindó su gracia al decirle que Él tampoco la condenaba y le aconsejó que no pecara más. Por eso los creyentes debemos valorar la multiforme gracia que nos ha sido dada en la persona de Cristo. Y el versículo 16 nos ayuda a comprender mejor la gran salvación que Cristo nos ha dado. La manera como opera el don de Dios es distinta y mejor que la forma como opera la transgresión de Adán. Por el pecado de Adán, Dios hizo venir juicio a todos los hombres, pero el don de salvación vino a consecuencia de muchas transgresiones y trae justificación para con Dios. El creyente que ha recibido este regalo divino debe ocuparse en él con santo temor y hacer firme su decisión de perseverar en la fe de Jesús. Muy bien, vamos entonces a ver el inciso B, es: en Cristo el hombre recibe la gracia y el don de Dios para vida. En Cristo el hombre recibe la gracia y el don de Dios para vida. Vamos a ver en Romanos 5, 17, 18 al 17, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El 18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Adán es tipo de Cristo porque Dios lo hizo cabeza de la raza humana, como ahora Cristo es cabeza de una descendencia santa. La caída del primer Adán reveló la necesidad de un Salvador. El versículo 17 presenta dos reinos, uno de muerte proveniente del primer Adán y otro de vida que procede de Cristo, el postrer Adán. La transgresión del primer Adán
hizo que la muerte reinara. De aquí es que entendemos que el hombre quedó bajo el dominio de la muerte. Entonces la muerte tuvo su propio aguijón, que viene a ser el pecado y el sepulcro, su propia victoria, tal como lo describe 1 Corintios, capítulo 15, versículo 55. Pero el énfasis del versículo es que Jesucristo derrotó el imperio de la muerte, tal como lo dice su palabra en 2 de Timoteo 1:10. Dice que Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por tanto, a través de Él, los creyentes reinarán en vida si estamos en Cristo. El pecado no se enseñoreará más de vosotros. Debemos de recordar que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. La segunda parte, mis hermanos, del versículo 17, establece y condiciona el disfrutar la vida de Cristo al hecho de recibirlo voluntariamente. Los bienes del Señor pertenecen a aquellos que reciben la gracia y el don de justicia que Él nos ofrece. Aquí aprendemos la necesidad de un corazón humilde, de un corazón sumiso a la voz de Dios. Por eso Dios nos alienta en su palabra que no endurezcamos nuestro corazón a su llamado. Amén. Porque el ser humano escucha el llamado de Cristo y lo recibe. Entonces el pecador recibe también la justicia como don de Dios. Una lección importante aquí es que cuando recibimos a Cristo, ya las Escrituras no nos llaman más pecadores, sino justos, porque la justicia de Cristo se nos ha atribuido por medio de su gracia. Y el versículo 18 nos enseña que por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres. Así comprendemos que todo hombre está sentenciado por la justicia divina a causa de su pecado congénito, heredado por Adán. Romanos 8:1 nos lleva a deducir que si el hombre no está en Cristo, se mantiene bajo el efecto de la condenación. La demanda de la justicia divina por el pecado es la muerte. Ahora, así como Adán trajo la culpabilidad sobre todos, Cristo por su justicia dio a todos los hombres la justificación de vida. Por esta razón, nosotros como cristianos debemos manifestar esa justicia propia como verdaderos hijos de Dios. Amén. Veamos entonces ahora el último punto, el número 3. El postrer Adán genera justicia, gracia y vida. Esta lo encontramos en Romanos capítulo 5 del 19 al 21 y también en 1 Corintios 15:22. El primer paréntesis en este último punto dice que en el postrer Adán somos constituidos justos y recibimos la gracia divina. Leemos los dos versículos para este paréntesis, el 19 y el 20. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El versículo 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Nuestro estudio de Adán como tipo de Cristo nos lleva a entender la responsabilidad que tuvo el primer hombre y la bendición que Cristo es para la firmeza de nuestra fe. Veamos el versículo 19 nos revela que la serpiente logró torcer la conducta del primer Adán en contra del mandamiento divino al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por esta razón debemos ser fuertes en nuestro carácter para elegir obedecer a Dios. Adán obedeció a Eva y con ello desobedeció a Dios. Entonces todos los seres humanos fueron constituidos pecadores. Aún la persona inconversa que nos parece noble, de altos modales, quizás procedentes de una familia muy educada y con una posición social prestigiosa ante los hombres, por la constitución divina es legalmente un pecador. Esto es un asunto de identidad. No existe ser humano que pueda revertir por sí mismo esa condición. La segunda parte del versículo 19 debe causar una actitud de alabanza en el corazón del creyente. Aquí Pablo hace un paralelo positivo para presentar la obediencia
de Cristo y su recompensa. Cristo obedeció en todo a su Padre Celestial. Fue absolutamente santo en su carrera terrenal y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo nos enseña que su obediencia humilde al Padre es la garantía para que los creyentes sean constituidos justos. Su palabra nos dice en Romanos 8:33, dice que la justicia atribuida a los creyentes está establecida de tal manera que nadie puede acusar a quienes Dios mismo justifica. Amén. Por verdades como estas, los hijos de Dios deben procurar afirmar su carácter cristiano y hacer firme su vocación de Cristo. Ahora en el versículo 20 se nos revela un misterio al saber que la ley se introdujo para que el pecado abundase. La Biblia de Estudio, Senda de Vida Ampliada, dice textualmente sobre este versículo que el pecado abundó debido a la presencia fiscalizadora de la ley. Es decir, que la gracia de Jesucristo creció mucho más que el pecado a fin de salvar a todos los que nos refugiamos en el amor y la obra redentora de nuestro Salvador. Muy bien, en el último inciso, el B, en Cristo la gracia reina y el creyente es vivificado. En esta parte vamos a leer en Romanos 5:21, el versículo último del capítulo 5 de Romanos, y 1 Corintios 15:22. Amén. El 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y en 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En este último versículo del capítulo 5 de Romanos hallamos el último escalón de bajada con respecto a las consecuencias del pecado de Adán. Bueno, hemos venido analizando que debido al pecado de Adán se había establecido el reino del mal en sus peores expresiones. Amén. En los versículos 14 y 17 vimos que la muerte reinó sobre los hombres. Y ahora en el 21 se nos explica que el pecado reinó. De aquí aprendemos que cuando el pecado se enseñorea del hombre, lo hace para muerte. Todo hombre que se entrega voluntariamente al pecado hace un acto de ignorancia a esta ley. Porque donde el pecado reina, también reina la muerte. Los cristianos debemos orar para que el temor de Dios esté en nuestros corazones. El Salmo 111:10 nos dice que esto es el principio de la sabiduría. Y en Proverbios 22:3 dice que el avisado ve el mal y se esconde de él, porque sabe el daño eterno que puede causar. En versículos anteriores vimos el desborde de la gracia divina que supera el poder del pecado. Pero en la segunda parte del versículo 21, Pablo le entrega el cetro a la gracia y revela que ahora la gracia reina. Esto no significa que debemos descuidar nuestra salvación, porque su palabra nos avisa en Hebreos 10:39 que si el justo retrocede es para perdición. La enseñanza es que si nuestra fe está puesta en Jesucristo y su sacrificio en la cruz, el poder de la gracia divina es mayor que el poder del pecado. Amén. Además, se nos enseña en el versículo 21 de Romanos capítulo 5 que la gracia de Dios reina por la justicia. Muchos falsos maestros hoy en día presentan la gracia como una licencia para vivir desordenadamente. Tal doctrina es diametralmente opuesta al Evangelio. Jesucristo es el único absolutamente justo entre los hombres. Su palabra dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, dice, Él no conoció pecado, pero en la cruz Dios lo hizo pecado para que los creyentes seamos justicia de Dios en Él. Sobre ese principio descansa el reino de la gracia de Dios. Cuando aceptamos a Cristo como Señor, recibimos la vida que otorga la gracia divina. En Corintios, en 1 Corintios capítulo 15 versículo 22 se muestra cómo el triunfo de Cristo supera la caída de Adán. El contexto aquí es la doctrina de la resurrección. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos
serán vivificados. No solo resucitados espiritualmente, sino también hay esperanza de resurrección corporal y de la vida eterna en la casa del Padre, en el cielo. Esta es nuestra esperanza gloriosa, mis hermanos. Por eso debemos tener gratitud a Dios y decidir vivir a la altura del privilegio que nos ha dado en Cristo. Bueno, como resumen general, espero que este estudio nos haya llevado a un mejor entendimiento acerca de Cristo, el postrer Adán. Sin dudas, el Evangelio es la única solución a las consecuencias que nos dejó la caída original. El pecado y la muerte son inseparables a todo ser humano, tal como dice su palabra en Romanos 5:12. Pero los creyentes han sido alcanzados por la salvación que Cristo obtuvo a nuestro favor en la cruz. Por tanto, ya no estamos bajo el efecto mortal del primer Adán, sino de la vida nueva en Cristo. A medida que conocemos más al Señor, nuestra conducta vendrá a ser un testimonio de su poder redentor. La desobediencia del primer Adán trajo una enfermedad letal a la humanidad, de la cual el hombre no se puede curar por sí mismo. Ese padecimiento se llama pecado y emana muerte espiritual, muerte física y eterna. Pero las buenas nuevas de salvación hallan su fundamento en Cristo Jesús, el postrer Adán, quien con su vida intachable es la única persona que ha vivido sin ser afectado por el pecado original. Así, en obediencia absoluta al Padre, fue a la cruz del Calvario y murió en nuestro lugar para redimirnos del pecado de Adán y hacernos pueblo santo para Dios. Por eso debemos de vivir en gratitud al Señor por esta gran salvación. Como hemos visto a través de esta clase bíblica, presenta a Adán como el primer hombre y da al Señor Jesucristo el curioso título del postrer Adán. Por último, quiero que veamos algunas de las comparaciones entre uno y otro para notar ese contraste tan grande entre Adán y Jesús. Número 1, un comienzo milagroso. La Biblia nos dice que el primer hombre, Adán, fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Directamente del polvo de la tierra, Dios sopló en la nariz de Adán el aliento de vida y él fue un ser viviente. Mientras que Adán fue hecho a la imagen de Dios, la Biblia nos enseña que Cristo es la imagen del Dios invisible. Gloria al Señor. El número 2, perfecto, inocente y santo. Adán fue creado perfecto, en completa posesión de sus facultades humanas y con una conciencia divina que le permitía tener una comunión espiritual con Dios. Inicialmente inocente, inicialmente sin pecado y santo. Él tuvo al principio una relación con Dios, con la mujer, consigo mismo, con el mundo natural a su alrededor. El postrer Adán, Jesús, también fue un hombre perfecto, uno con Dios, inocente, sin pecado y santo. Número 3, la cabeza de la humanidad. Como hemos visto en la clase, Adán fue la cabeza de la raza humana. Jesucristo, la cabeza de la humanidad redimida, liberada por su muerte y redención. Por tanto, Él es el último Adán. Número 4, ambos dadores de vida. El primer Adán dio vida a todos sus descendientes. El postrer Adán, Jesucristo, da vida eterna y luz a todos los hombres que le reciben y creen en Él, dándonos potestad de ser hechos hijos de Dios. Número 5, dos gobernantes. Adán representando a la humanidad que se le dio el dominio del mundo creado. Al postrer Adán, después de resucitar entre los muertos, Jesucristo fue elevado a la diestra de Dios y fue dado el dominio sobre todas las cosas, las cuales fueron puestas bajo sus pies. Número 6, un sueño profundo produce una hermosa novia. La Biblia nos dice que Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, mientras él creaba la novia de Adán, Eva, de su costado de este. Una herida en el costado de Adán produjo una novia. Cuando el postrer Adán murió en la cruz del Calvario, su costado fue traspasado por una lanza y sufrió el sueño de la muerte por todos nosotros. Aquellos que se arrepienten y depositan su fe en Él son unidos a Cristo en una relación que la Biblia compara a la de una novia, la verdadera iglesia, una novia sin mancha y sin arruga. El número 7, una prueba importante. Al comienzo
de su vida Adán pasó por un periodo de prueba donde se vería si obedecería a Dios o no. Al comienzo del ministerio del último Adán, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Número 8. Una gran derrota y una gran victoria. El primer Adán falló la prueba y al hacerlo involucró a toda la humanidad en su derrota, alejándola de Dios junto con él. Como resultado en Adán todos somos condenados en vacío espiritual, esclavos del pecado y expulsados del paraíso. El postrer Adán, Jesús, obtuvo la victoria sobre el pecado, la carne y el diablo. Como resultado en Cristo los creyentes somos redimidos, prosperados espiritualmente, liberados del pecado e incluidos en el paraíso de Dios. Número 9. Desobediencia frente a obediencia. El primer Adán desobedeció a Dios. El postrer Adán fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Número 10. Juicio y muerte. El primer Adán experimentó el juicio de Dios, finalmente murió y su cuerpo se convirtió en polvo. El postrer Adán, Jesucristo, también murió en la cruz para expiar el pecado, pero no permaneció muerto, ni su cuerpo vio corrupción. Al tercer día se levantó de nuevo, triunfando sobre el diablo y sobre el poder de la muerte para todos los que creen en él. Y por último, maldición y restauración, el número 11. Originalmente, la creación era buena en gran manera. El último enemigo, la muerte, no había entrado en ella, ni siquiera estaba presente en el reino animal. Pero las decisiones del primer Adán trajeron un reino de muerte y derramamiento de sangre sobre un mundo que originalmente era perfecto, que desde entonces gime de dolor por su redención. Precisamente por la sangre derramada por el último Adán en su muerte, esta maldición se muere y el derramamiento de sangre fue eliminado y toda la creación restaurada a un estado sin muerte ni pecado. En conclusión, todos estamos conectados con el primer Adán, la cabeza natural de la raza humana, como pecadores y culpables y por lo tanto incluidos en la sentencia de muerte que Dios pronunció sobre él. Sin embargo, todos los que están conectados con el último Adán, Jesús, a través del arrepentimiento y la fe en su obra redentora, son perdonados y han pasado de muerte a vida. Vamos a orar, darle gracias al Señor por ese maravilloso regalo que nos ha dado, que ahora podemos encontrar esperanza, amén, en esa salvación gloriosa, en ese plan maravilloso. Amén, inclinemos nuestro rostro y demos gracias. Padre, te doy gracias, Señor, por ese don divino, por haberte fijado en cada uno de nosotros, por ese amor tan maravilloso. Que sea tu presencia y tu Espíritu Santo siempre guiándonos, Señor, y que ese día glorioso, Señor, llegue pronto, mi Dios Padre, vengas por nosotros, estemos en tu presencia, Señor, gozándonos, mi Dios Padre Celestial. Gracias por tu evangelio maravilloso, Señor. Pon los medios, Padre, para que podamos compartir, Señor, con nuestras familias, con nuestros amigos, Señor, tanta necesidad que hay, mi Dios Padre, que en esta semana, Señor, podamos hablarle, Señor, de esa esperanza, mi Dios Padre Celestial, que tenemos en tu Hijo Jesucristo. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, mi Señor. Amén. Les quiero presentar 5 preguntas sobre lo que aprendimos en esta clase y me gustaría que comentaran en la parte de abajo sus respuestas o comentarios y más tarde estaré subiendo las respuestas dentro de los comentarios para compartir juntos un poco más de lo que aprendimos. Amén. La pregunta número 1: ¿a través de quién entró el pecado en el mundo y cuál fue su efecto inmediato? Número 2: ¿dónde es evidente el efecto multiplicador del pecado cometido por el primer Adán? Pregunta número 3: ¿qué beneficio nos trajo el don de Dios que se hizo manifiesto en Cristo? Pregunta número 4: ¿cuáles son los 2 reinos que Pablo presenta en relación al primer y el postrer Adán? Y la última pregunta: ¿de qué manera podemos colaborar en la expansión del Evangelio? Bueno, muchas gracias por su atención, mis hermanos, y nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.